como les dijimos, todas las voces, todas siempre en altavoz, el programa de los jóvenes de todo el país. Venimos haciendo debates, hablamos de inflación, hablamos de pobreza, hablamos de laburo, hablamos de vivienda. Hoy es precios, sí, control de precios, de quién es la culpa, cómo se sale de esto, la inflación que todos sufrimos. Y para eso tenemos a 4 invitados de distintos espacios políticos que paso a presentar. Estamos con Iván Nordstrom, de Jóvenes del PRO. Bienvenido, Iván. Está Iñaki Gutiérrez, estudiante de Derecho y Economía del espacio de Milei. Está Luca Bonfante, estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA del FIT. Y está Juan Pablo Centeno, estudiante de Ciencias Económicas de la UBA, del militante de Frente de Todos. Así que están 4 de los principales espacios políticos representados. Vamos a hablar de inflación, de control de precios, de cómo se sale, pero si les parece, compartimos un informe que hicimos como disparador nomás del debate. Ahí va. A ver. Volvemos nuevamente a hablar de la inflación por estos días. Es el tema, sin ninguna duda, protagónico. Interrumpimos los títulos para darle lugar, Pepe, a esta información urgente que se acaba de dar a conocer. Es alto el nivel de la inflación del mes. Anunciando que a partir de mañana está vigente la resolución de una ampliación de precios cuidados. Yo creo que esa no es una medida económica, es una medida política. El congelamiento en principio es para todo, también para lo mayorista. Lo digo porque alguno tal vez cree que era solo, o el planteo fue solo para los supermercados. No. Es para todos los eslabones de producción y comercialización. Es imposible que ciertos productos los coloquemos en las góndolas a un precio de producción inferior al costo. Claro. Que es lo que implica retrotraer los precios al 1 de octubre. 37% de inflación acumulada. Hablé de política monetaria, hablé de política cambiaria, hablé de política de precios. Dije que esas 3 variables son muy importantes, por no decir las que explican básicamente según cómo se mueven la inflación, que es multicausal, que tiene razones macroeconómicas, pero que tiene también otras razones que a veces responden a las coyunturas. El drama de la inflación. También nos decía Augusto Costa, dice, el año pasado tuvieron ganancias extraordinarias, aún en contexto de pandemia, tienen margen para aumentar la producción y en todo caso mejorar su ganancia a través de aumento de producción y no vía precios. Bueno, arranca el debate. Hoy son todos hombres, han venido más mujeres que varones. Vamos cambiando el cupo. Esta vez fue la casualidad que sean todos varones. Ha tocado así de esta manera. Bueno, a ver, vamos a hablar, como decíamos, del control de precios. Sin duda lo que fue el tema de la semana anterior, continúa haciéndolo. También vamos a hablar, por supuesto, de inflación. Una inflación que en septiembre se ha disparado, el 3,5. Veníamos viendo cómo desaceleraba y de repente subió. El gobierno no pudo llegar a ese 29% que había estimado, por lo menos a principio de año, y ahora llega el momento de control de precios de por lo menos 1.500 productos, Cata, donde, bueno, el gobierno toma una medida, y yo tengo una pregunta ya para arrancar el debate, si te parece. Por supuesto, porque es un tema muy discutible, que es, ¿funciona? ¿Está bien esta medida? Quien quiera arrancar, los dejamos, inauguramos el debate, todo suyo. Primero que nada, buenas tardes. Me presento, soy Luca, formo parte del PTS en el Frente Izquierda. Y en primer lugar, quiero decir que si las empresas llegan a este punto es porque el gobierno las dejó. Estamos hablando de un país con una alta pobreza, con una alta inflación. Y a mi modo de ver, ya para capaz polemizar un poco, me parece una medida que tiene más que ver con lo electoral que con las verdaderas necesidades que hoy en día tienen los sectores populares, los trabajadores, la juventud, que la está pasando muy mal, la juventud con trabajos ultra precarizados. Y esta medida de control de precios, que además por parte de los empresarios, que no está en el informe, pero algunos empresarios están amenazando con que van a desabastecer los supermercados, es decir, los empresarios que ganaron millonadas durante la pandemia están diciendo que van a desabastecer de alimentos los supermercados cuando los pibes no tienen para comer, cuando los pibes no tienen la chocolatada. ¿Es así? Los empresarios están ganando millonadas durante la pandemia y el gobierno los dejó subir los precios. Sin ninguna duda. Y están haciendo lo que quieren. Esa es tu postura. Las propias estadísticas que lanza el Estado dicen, hablando coloquialmente, que la torta se repartió entre menos manos en estos últimos 2 años. Es decir, los que más poder económico concentrado tiene la economía argentina durante este último año y medio ganaron millonadas. Incluso de los sectores agroexportadores como la soja tuvieron ganancias récord durante estos años. Y quiero decir una cosa más para ya abrir el debate.
pero que lleguemos a esta situación es porque el gobierno de Alberto Fernández lo permitió. Digamos, lo de Vicentín no fue gratis. Lo de Vicentín envalentonó a las empresas, envalentonó a las agroexportadoras, que ahora hacen lo que se les antoja y están amenazando con desabastecer los supermercados en medio de la gente que tiene hambre. ¿El control está bien entonces para vos? ¿Hay que hacer control de precios entonces? Nosotros lo que estamos planteando del Frente Izquierda Unidad, que están planteando Nicolás del Caño, Miriam Bregman, es que hay que tomar medidas de fondo contra la inflación, digamos. ¿Y qué son medidas de fondo? Pero esa medida de fondo no tienen que ser esas, no, me parece, porque primero, el control de precios justamente lo que ha demostrado desde que se empezó a implementar hasta ahora... Pero te comento, yo no formo parte del gobierno, soy de Frente Izquierda, defendemos una alternativa a los trabajadores. Tus propuestas están igual mal. Porque, no, pero bueno, no me las dejaste escuchar. Pero no, lo que nosotros estamos proponiendo como primera medida de emergencia es que los salarios y jubilaciones tienen que estar indexadas a la inflación. Es decir, la inflación sube 1, 2, 3 puntos, los salarios y jubilaciones tienen que subir 1, 2, 3 puntos. Ahora, Luca, te hago una consulta, porque digamos, parte del argumento sí tenía que ver, digamos, con una consecuencia que genera la inflación dentro de todas las que generan, que es el aumento de los precios, pero también esto se considera, tengo entendido por parte del gobierno, principalmente una medida social para momentáneamente digamos, aplacar lo que sí genera la inflación en el bolsillo de la gente, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras que ustedes creo que defienden también. Digamos, ahora, ¿quiénes van a controlar? Yo lo entiendo eso. ¿Quiénes van a controlar eso? Pero digamos, Juan Pablo, por ejemplo, vos formás parte o sos militante del gobierno. ¿Quién va a controlar ese suba o congelamiento de precios? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, celebro este espacio en el cual jóvenes de distintas agrupaciones, de distintos espacios políticos, podamos tener este espacio para debatir. Me parece importante retomar un poco de las cosas que metieron en los videos previos, que estuvieron muy buenos. Como decía Julia Estrada, la inflación es multicausal y eso es como la entiende este gobierno, y por eso propone una medida de políticas económicas que vienen a tratar de contrarrestar a la inflación, que es uno de los principales problemas que tiene la economía argentina y que afecta al bolsillo de los trabajadores. Para nosotros resolver la inflación es algo central y es algo que tenemos que hacer lo antes posible. En ese sentido, me parece que nadie puede venir con recetas mágicas. La verdad que hay que tener humildad a la hora de tratar este tema. Mauricio Macri en 2015 en la campaña decía que la iba a bajar de un plumazo y vimos que con las cosas que aplicó la terminó acelerando y llegó a un pico de inflación de casi el 60% interanual. En ese sentido, la realidad es que esta política que estamos debatiendo hoy sobre el control de precios... ¿Está bien para vos, Juan? Viene a tratar de paliar una de las causas que está provocando esta inflación, que es la concentración económica y el poder económico que tienen estas grandes empresas, que por ejemplo, como para empezar a charlar un poco de datos, en el rubro de bebidas, 2 empresas concentran más del 95% de la producción, en el rubro de aceites 3 empresas más del 90%. Eso lo que le da a esas empresas es poder de mercado, es poder monopólico, y lo que pueden hacer es subir los precios y de esa forma tener ganancias extraordinarias. Ahora, pero perdón, yo no sé de qué ganancias extraordinarias habla, me parece que de igual manera, así haya un monopolio o no, las medidas que ellos proponen para controlar la inflación no han funcionado nunca, no funcionaron durante el primer gobierno de Néstor, durante los 2 gobiernos de Cristina, no funcionó tampoco, por supuesto, en el último intento que han tenido en esto, como decía recién él, este intento electoral de controlar los precios. Los precios se controlan de una manera diferente y se controlan solos, no con la mano del Estado encima. Justamente, a mí me parece que lo importante acá es entender qué son los precios, de qué están compuestos. Los precios no están compuestos de los costos, están compuestos de cualquier otra cosa menos los costos. Los precios están compuestos de todo lo que uno piensa o todo lo que uno invierte al comprar ese producto, con lo cual uno va o no a comprar un producto de acuerdo a si no está caro, con lo cual no es que si el producto vale, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, si este celular a mí me vale $1.000.000 hacerlo, ¿alguien me lo va a pagar $1.000.000? Así como está. Pero eso... No, justamente, entonces los costos no determinan los precios, con lo cual no podemos pretender controlar los precios los liberales, hablando lo que pasa en la bien, realidad. Igual yo te escuché. Sí, está bien, pero eso no significa que vos tengas que generar más inflación, porque eso lo que va a generar 8.800. Bárbaro, pero la táctica que vos estás planteando, si yo puedo producir esto a 5 pesos, si no lo puedo vender a más de 5 o a 5, me estoy yendo a pérdida, con lo cual no lo vendo. Y esa es la escasez de la que él está hablando.
La realidad es que... ¿Cómo se hace, por ejemplo, cuando hoy en día el sueldo mínimo para no caer en la indigencia es de 30.000 pesos y el gobierno prevé un sueldo mínimo para el marzo 2022 de 33.000 pesos? Y mismo también consultarte sobre los 4 intentos pasados de Paula Español que ha tenido en Secretaría de Comercio del Interior que fracasaron en este congelamiento de precios. ¿Cómo se prevé que va a funcionar y que realmente los grandes empresarios y los grandes pulpos que hoy en día controlan el mercado van a poder, van a cumplir con este congelamiento de precios? Buena pregunta. La realidad es que, como lo expuse anteriormente, la inflación es multicausal y me interesaría poder profundizar en esas causas, que ahora lo voy a hacer. El problema es que nosotros interpretar que una sola política puede detener la inflación. Y la realidad es que el gobierno lo que propone es un programa macroeconómico que sea sustentable y que pueda lograr más crecimiento económico. ¿En qué consiste y también ese programa? Por otro lado, esta política para poder contrarrestar esta concentración económica, que lo que decía Iñaki de la oferta, la demanda, la realidad es que no hay competencia en esos mercados. ¿Qué es la competencia? La competencia es lo que hace que distintas empresas puedan competir en el mercado, y eso es lo que va haciendo que tengan mayores... que tengan que reducir los precios por competencia, por demanda, que es lo que estaba diciendo él. Pero cuando son dos empresas que manejan... económico y en lo concreto sucedió Vicentín. ¿Qué opinás de la retrocedida en chancleta que tuvo el gobierno con Vicentín? Pues si no podemos hablar en contra de las multinacionales, los grupos económicos, pero en lo concreto las familias trabajadoras de este país están cada vez peor, y en lo concreto el gobierno retrocedió en chancletas con Vicentín, el gobierno le moja la oreja, los ojeros tuvieron ganancias récord y nosotros estamos cada vez peor. Más concretamente digo, porque nosotros podemos discutir, él puede hablar de la ley de oferta, la demanda, como si fuésemos todos tontos, pero en realidad los que están peor son los trabajadores, y en lo concreto Arcor tuvo 8.800 pesos de ganancia en este último año y medio. Entonces discutamos los hechos, cuáles van a ser las salidas que propone cada fuerza política para frenar la inflación. El Frente de Izquierda Unidad tiene una salida concreta que plantean Nicolás del Caño y Miriam Bregman, que es indexar los salarios y las jubilaciones a la inflación. Claro, pero y para que, saber y que los costos de producción, y que el problema del control de precios sea garantizado, por la pregunta que hacías vos, por comités de trabajadores, de usuarios, que puedan garantizar en todos los supermercados, en la línea de producción, qué es lo que se produce, cómo se produce, y que los precios no sean por el capricho de las multinacionales que amenazan con desabastecer cuando las familias trabajadoras... No hay una amenaza de desabastecimiento. Bien. Cuando uno propone el precio... Bien, yo no vengo a defender la reta. Bueno, cenate con Macri y Bullrich. Con toda la casta. Yo quiero saber igual si va a Argentina, porque todavía no habló... La política, si Nicolás del Caño hace 15 años que está en la política. Nicolás del Caño hace 15 años. Nicolás del Caño era... Perdón, pero que responda Iñaki, así no nos vamos por la chicana. Que en vez de irnos por la tangente de la chicana, volvemos al debate. Y después Iñaki me gustaría poder escuchar también a Iván. Entre los dos lo digo, no te lo digo personalmente, vos digo para que responda la pregunta. Algo que justo, encontré en Twitter viniendo para acá, que es, esto me llamó la atención, no sé si lo puedo mostrar a la cámara, no se ve. Déjalo quieto. Déjalo quieto. Es una, no sé si lo van a dar, esto es una lista de precios controlados de 1974. Este fue el intento en 1974 de congelar los precios para supuestamente frenar la inflación. Esto terminó después en el 75 con una hiperinflación, en Rodríguez y demás. Esto no funcionó nunca. No entiendo en qué se basa el gobierno nacional hoy. ¿Y cuál es el plan del macrismo para detener la inflación si cuando Macri asumió el gobierno dijo que le iba a bajar? No me traje la remera de la vida, pero Macri hoy, pero... De forma muy fácil, y la realidad es que las causas... Me parece que seguir hablando de cuál es la el tema. No es seguir hablando. No es seguir hablando porque hoy son gobierno, hoy ustedes son oficialismo. 45% pobreza. Cuando la gente necesita laburar. No es seguir hablando de lo que que dar la cara del desastre que están haciendo. Porque las propuestas económicas que tiene Cambiemos, Juntos por el Cambio, hoy lo escuchábamos a Diego Santilli en la radio, y Tenenbaum le dice, ¿y sabés cuál es la emisión? Y no tenía ni idea. Son cosas que repiten, que sacaron de un manual escrito en otro país, que no replica las cosas que pasan en la economía argentina. Y lo que nosotros venimos a poder explorar son cuáles son esas causas, y no casarnos con ninguna. O sea, en la exploración se murieron 120.000 argentinos y 45 están en la pobreza, en la exploración. Y mientras explorás vos explorás entre las causas. Hubo una pandemia. Y jodés, hay 120.000 argentinos que no van a volver a la vida, hay 45% de pobreza en la Argentina. La inflación, hay un desempleo del 12%. La inflación en 2019 ya estaba más del 50%. Sí, para el 2019. Hoy estamos en 2021, terminando el 2021 estamos y terminando el 2021 peor
que en cualquier momento Estamos desde el 2001. No. Con lo cual, no, bueno, pero entonces No, pero vos no puedes seguir hablando del gobierno 2015-2019 desde la cuando no última te vez que hablé pasaron 5 minutos y todavía ninguna fuerza política pudo decir cuáles son sus medidas concretas para frenar con la inflación y con la suba de precios que perjudica a los jóvenes que trabajamos de forma precarizada y a la familia trabajadora. A ver, Iván, muy sencillo, la dejar de... vos, que no te escuche, Iván. No, creo que fundamentalmente es lograr cierta independencia, primero con una lógica fiscal mucho más controlada de lo que hoy está pasando. ¿Como la del macrismo? ¿Como la del macrismo? Creo que Macri hizo un intento correcto. ¿Pero cuánto fue la inflación de Macri? No, el 2019 sin duda fue un montón. Yo no digo que Macri logró controlar la inflación. Entonces, estoy diciendo que no vos podemos me estás discutir cualquier planteando cosa. que tienen Todo que bien. atar los salarios a la inflación. ¿Quién Los va a pagar salarios y esos jubilaciones. salarios? ¿Y quién lo va a pagar eso? Los que hoy se la llevan en pala. Sí, pero sí, te la acabo de llevan en decir, pala. 8.800 millones de pesos ganó Arcor y Molino de Río de la Plata ganó casi 1.000 millones en esta última. ¿Y cuánto empleo dan? ¿Y cuánto empleo da vos? comercio. ¿Cuánto empleo da vos? ¿Cuánto empleo dan esas empresas? dar empleo y Bueno, pero explotar entonces, a la gente. pero entonces Yo trabajo. castigás a las Vine en empresas que bicicleta generan acá. trabajo. Pero no me interesa si vienes en Y bicicleta bueno, o no. entonces yo No no hacia la ¿qué me vas a cuestión. decir a mí que yo quiero explotar? Bueno, gente? sos No, más yo o, quiero. más o mejor persona por ir en No, bicicleta. no, Lo que te estoy diciendo es que las estoy hablando de empresas otra que cosa. generan trabajo, las empresas que generan trabajo vos lo ves como ente Malik, no. Los empresarios son los que viven de los trabajadores. Claro. Y si este país salió adelante, como demostró la pandemia en todo el mundo, que los que mueven el mundo y mueven la economía son los trabajadores. Pero son que se todos rompen los el lomo todos los empresarios. días. ¿De qué te Son sirve un todos los trabajador? empresarios. Disculpame, una persona que sabe trabajar en una fábrica de autos. Si no tiene la fábrica de autos en la que trabaja, Googleá ¿dónde Sanón. trabaja? Googleá Sanón. ¿Sabés lo que es Sanón? Facimpat. Decime cómo hace para Facimpat, trabajar. Una fábrica ceramista en Neuquén. ¿Qué pasó con los empresarios? Se fueron. ¿Qué hicieron los trabajadores? Pusieron a producir la fábrica y hoy Sanón sigue siendo una de las grandes ceramistas de la América Vos Latina. por un ejemplo me Vos pretendés decime, cambiar el Luca, modelo de un decime, país decime, entero. Iñaki, Por si un conocés ejemplo. fábricas sin patrones y decime si conocés fábricas sin trabajadores. Vos por un Yo ejemplo conozco una empresa a la fábricas que le sin haya ido patrones. bien, vos crees que se puede cambiar el modelo de un país entero porque a una empresa le fue bien porque los trabajadores se hicieron cargo. Otro ejemplo. En buena hora que se haya hecho Madira. cargo y que les haya ido Se bien. fue Pero la eso no empresa significa que vaya a Hoy pasar muchas Madira más veces. tiene máquinas que son amigables con el medio ambiente. Luca, Eso pero lo hice- como imaginate decía ¿Qué lo que porcentaje escala. del empleo dan ese tipo de empresas que vos estás hablando? ¿Qué Nosotros porcentaje peleamos total que del empleo por nacional? Cada fábrica que cierra o despida tiene que pasar a mano de Ahora, sus No me estás trabajadores. respondiendo la pregunta que te a dije. todo La esto, estamos en una economía no capitalista, escuché que es lo que vos ninguno defendés, a hermano. todo Si vos esto. vivís en el No escuché capitalismo y gozás ninguno, el capitalismo. no escuché yo no por lo gozo, parte, yo lo Dejá de joder, no Dani. escuché A ver, por vas a parte padecer ese de ninguno capitalismo. de los 4 representantes de los espacios políticos cómo bajarían la inflación en los precios. O no saben nada de economía o esquivan la No, pregunta. yo te lo puedo decir, yo te lo puedo decir. Para mí la única manera que hay de bajar los precios es no interviniéndolos. Por lo menos con eso nos aseguramos que suban. Y si los precios suben en algún momento, es porque tienen que subir o vos crees que en No, un porque lapso de tienen 100 que años subir. los precios son constantes. O sea, la gente tiene que dejar un de jabón comprar vale lo cosas. mismo en 1901 No, que pero, en yo quiero el 2001. Es lo entender, mismo. El precio de un para- jabón se tiene que mantener constante. Iñaki, para entender tu propuesta concretamente, digamos, lo que vos decís es que no hay que intervenir sobre los precios, sino esperar que el mercado o que en todo caso la industria crezca por sí sola y llegado el caso, digamos, la gente ganará lo suficiente para comprar. A ¿Eso es través lo que de la vos reducción de... entendés? ¿Sería así? A Perdón. través de la reducción de impuestos permite que el empleado tenga más plata en el bolsillo. Bien, bien. Y que con esa plata pueda disponer de qué hacer o qué no qué hacer y en qué la quiere gastar o en qué no la quiere gastar. Y si Perfecto. un producto está caro, Perfecto. no lo Ahora, pague ya. Para entender, A ver, digamos, perdón. ¿Qué una, come? una, digamos, Estamos ese mes. Aumentó el producto. ¿Qué Vos come sabés ese muy mes? bien que en el supermercado vos tenés multiplicidad de opciones entre No, productos más caros y más baratos papá, sobre los mismos te productos. querés No, el es número, que las no, pero no lo digo yo. multinacionales. Vamos a Cargill. negar que Claro, vos pero podés es comprar un una paquete medida- de arroz es una a tanta medida, plata o digamos, más a largo plata. No hay plazo. varios precios en los mismos Iñaki, productos. es una medida a largo plazo, ¿no? Lo que estás proponiendo. A corto plazo, ¿alguno de ustedes tiene una medida concreta para regular los precios, para No, mandar trabajar 5 sobre la tipos con una inflación? pechera a un supermercado es un Bueno, problema, pará. te puedo La decir. realidad es A ver, que... Perdón, vamos fue, a hacer un hablaron desde el puntito Zoom, acá. hablaron Sí. desde el Zoom. Este es ¿Quién un habló? programa Perdón, chicos. federal, Obvio, están los por jóvenes supuesto. de todo el país levantando la mano. ¿Quién a ver. habló, chicos, que no escuché? Valentín en Neuquén. Martín en Mendoza. Sí, ¿cómo están? Sí. A ver, Valentín primero. ¿Qué tal? Sí, escuché que mencionaron la fábrica Sanón. Bueno, yo le voy a decir que Sanón es una fábrica que desde hace años que viene con problemas. En las asambleas generales, en todo lo que es el sector de la dirección entre ellos, se viven peleando y estuvieron a punto de quebrar de nuevo. Entonces creo que no es un buen ejemplo justo para dar a Sanón. Por otro lado, me parece que tendríamos que de alguna manera empezar a reconocer la mea culpa, empezar a aceptar que hay responsabilidad de por medio, que no escuché a nadie de ningún partido decir en esto nos equivocamos, hicimos las cosas mal, y tampoco escuché que haya una propuesta, ya sea tanto a corto como a largo plazo, estable que permita solucionar. Esta vez no pido que una política solucione todos los problemas que estamos teniendo de inflación, porque como dijeron es multicausal, pero hay que encontrar algo para poder solucionarlo. Y hasta ahora he escuchado solamente chicanas o que se han dicho que uno tiene la culpa, pero ¿qué es lo que propone cada uno? Y de última, encuentren
¿quién fue el causante de todo esto, el culpable? ¿En qué se equivocó y cómo solucionarlo? A ver, si no, no... Necesito responder una cosa Es una buena por lo de pregunta, además de lo de Sanón, decir lo que quieras, pero está buena la pregunta para después la retomen todos ustedes y la respondan de quién es el responsable de este aumento de precios, de la inflación en la Argentina, que es un problema que venimos teniendo hace mucho. Una cosita primero por lo de Sanón. Como bien lo dijo Valentín, Sanón tiene una de las mayores cualidades, que es que se decide todo en asamblea. Entonces sí, yo le respondo a Valentín que puede haber diferencias políticas, porque Sanón le integran diferentes organizaciones políticas, le integra mi organización, que es el PTS, también hay otras, pero pasa lo que no pasa en ninguna otra fábrica, que es que se discute todo en asamblea, se discute cómo tiene que ser la línea de producción, cuál es el ritmo que tienen que tener los laburantes para trabajar, y eso me parece una cualidad a destacar, que lejos de que hacer quedar a Sanón mal, la destaca, porque es un ejemplo de democracia obrera y cómo se tienen que discutir las cosas. Después podemos discutir, capaz otro día en otro programa, los problemas que tienen las cooperativas hoy en día y las fábricas sin patrones para afrontar la economía de ajuste en medio de un mar capitalista como es la Argentina, pero quería aclarar eso porque me parece importante destacar el ejemplo de Sanón. Bueno, a ver, escuchamos a los pibes de los distintos espacios políticos que están acá debatiendo entre ellos, también con los jóvenes que hacen altavoz de todo el país. Están hablando de algo que es muy importante, que son el aumento de precios. A todos ustedes del otro lado les está afectando, obviamente, cuando van a llenar la heladera, a comprar lo que sea, ven que los precios son una locura. El tema es de qué manera se frena esto. Hay diferentes miradas y también una pregunta que les dejó Valentín. ¿De quién es la responsabilidad? Volviendo al tema de las políticas, que me parece muy importante como jóvenes cuestionarnos cuáles tienen que ser las políticas que aplica el gobierno y exigirle a nuestro gobierno que aplique políticas. Y en ese sentido tenemos que ir a las causas, porque si nosotros salimos en la radio diciendo no a la emisión, no a la emisión, no a la emisión, y la realidad es que haces eso y no te funciona, porque no hay que irse muy atrás, hay que irse al gobierno anterior para ver que congelando la base monetaria no solucionás la inflación, hay que ver cuáles son esas causas. ¿Cuáles son? Yo retomándolas un poco, en esta explicación de la multicausalidad, vamos por un lado, por la emisión, ya la estuvimos charlando. Después, por otro lado, el tipo de cambio. Y por ejemplo, el millón de pesos que se va pagando en los vencimientos de las LELIQs en todo 2021. Vamos por partes. El tema del tipo de cambio es un tema esencial. ¿Por qué? Porque la economía argentina está altamente dolarizada y un montón de precios vienen determinados, o los que fijan los precios, que son los que venden, se van fijando en el dólar. Entonces van formando sus expectativas. Y una de las políticas que tiene el Ministerio de Economía es que no se vaya al dólar. Y eso lo viene haciendo muy bien. Disculpame, ¿cómo que lo viene haciendo muy bien? Pero estás en la televisión, vos no podés decir que lo vienen haciendo muy bien. Tenés 36 tipos de cambio diferentes, tenés un dólar paralelo que supera la brecha al 100%. ¿Cómo es lo mismo me digas que vamos a volver a hablar del dólar oficial. Vamos a volver a hablar del dólar oficial. Pero dólar oficial no, vos tenés que ver los dos valores del dólar. ¿Por qué la Argentina tiene que hacer de dólares? Y vos no le das caso al precio que lo compra la gente todos los días. No le estás haciendo caso al precio real. El dólar oficial es el dólar que está 194, no hay otro dólar. La política económica del gobierno nacional lo que busca es que aumente las exportaciones y de esa forma lo que ingresan al país son mayores divisas, mayores dólares. Con esos dólares, después vamos a poder pagar la deuda que contrajo Macri, vamos a poder solucionar un montón de cuestiones, pero la realidad no es vamos a liberar el mercado, porque Macri lo hizo, dijo sacó el cepo. Y la quinta es que lo nombraron. Que ya le ganaron y los 4 años, pará. Porque hay que ir a la experiencia, porque si no vos venís... Pablo, perdón, con CEPO igual hay una brecha del 100% igual, ¿eh? Con CEPO hay una brecha del 100%, noticia esta semana. ¿Cómo explicamos eso también con estos controles y con esta política monetaria que vos decís que es exitosa? La realidad, o sea, yo lo que digo es que el gobierno nacional agarró un país en el cual había faltante de divisas. Había mucha oferta y la realidad es que teníamos una deuda, el sector público no podía intervenir más en el mercado de cambio porque 47.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué la van a pagar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? De una forma sustentable y sostenible, que es lo que propone el peronismo, porque lo que propone este proyecto político que vengo a representar es que haya desarrollo económico, que haya crecimiento económico y que ese crecimiento económico sea con justicia social. Volviendo a este tema... Peguen el volantazo porque viene jodido. ¿Cómo lo hacemos con un 53% de inflación interanual que ya estamos teniendo? Estamos hablando de las causas de la inflación para después poder ver qué políticas aplicar. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué políticas Juan Pablo? Juanpa, mirá, la realidad... Juanpi, la realidad es otra lo que estás diciendo, digamos. Vos me hablás de justicia social,
pero la realidad, como bien decían ahí, se pagaron miles de millones de dólares de deuda ya. ¿Que para vos, Lucas, no se tendría que pagar la deuda? Para mí uno de los principales problemas que tiene este país es la falta de divisas, y eso se debe a todo lo que se debe de deuda y a que se fugan capitales. Y ahí está la pregunta de a qué se debe la inflación, ¿no? ¿A qué corresponde? Bueno, este país tiene una economía atrasada, dependiente, digamos, que necesita de divisas, y acá todos los que están acá, puede haber discusiones, roce, pero lo que sí hay acuerdo es que al Fondo Monetario Internacional hay que pagarle, hay acuerdo en que al Fondo Monetario Internacional... Y ni aquí para vos hay que pagarle. Para mí hay que... Te va a decir el que sí, te va a decir el que ¿Por qué no me dejás responder a mí por mí? Igual ya la respuesta... No, pues la respuesta, la representación, pues yo puedo hablar por mí mismo. Sí, para mí por supuesto que hay que pagarle. ¿Cómo no vas a pagar digamos, algo que vos pediste? En eso no hay grieta. Después podemos discutir por qué se pidió, si se pidió bien o mal, pero la Argentina tiene 320.000 millones de dólares de deuda. No la empezó ni Macri, tampoco la empezaron ellos. La Argentina tiene deuda y hay que pagarla, hay que terminar de pagarla. ¿Con el hambre de los argentinos la van a pagar? No la estamos pagando ahora y los argentinos tienen hambre igual, así que quédate tranquilo. La estamos pagando. No, ahora estamos recibiendo reembolsos. Hace 2 semanas recibimos un desembolso de 4.500 el tema de la deuda, estamos pagando. Retomando el tema de la deuda externa, que muchas veces se puede decir cuestiones de que la deuda pública total no se modificó, pero vimos que agarramos el gobierno nacional con 47.000 millones de dólares que le demos solamente a un solo organismo, que es el organismo del Fondo Monetario Internacional, que es el prestamista de última instancia. A este Fondo Monetario Internacional le vamos a tener que ir pagando. ¿Por qué? Lo que dice el proyecto político que yo represento es que, como vos decías, con el hambre de la gente no se jode. Y para pagar primero hay que crecer. Entonces, primero tenemos que crecer, la economía... Uno puede crecer, generar divisas, que el salario real de los trabajadores vaya mejorando, y una vez que están las condiciones, afrontar, tomar la responsabilidad política y pagar esa deuda. Si sigue aumentando pero con el hambre precio de la gente de la soja, como viene aumentando del año anterior a se puede seguir pagando y aún así no va a alcanzar, aunque haya millonadas y ganancias récord, para solventar todo lo que se debe de deuda. Decidir pagarla es una decisión política que acá todos comparten. Unos tomaron deuda, es verdad, unos dicen, pero Macri, otros dicen, pero Alberto. Nosotros tenemos una posición clara que es: al Fondo Monetario Internacional no hay que pagarle, porque con esa plata se podrían construir hospitales, ahora, se podrían construir viviendas. Yo les hago una consulta a todos los presentes. ¿Hay alguna otra medida que se pueda tomar? ¿Vos sabés cuál es el espacio que está preguntando? Déjala escuchar. Gracias. No, es una pregunta concreta porque me parece que la inflación cada uno tiene un punto de vista muy diferente entre sí. Entonces, lo que me pregunto es si hay alguna medida cortoplacista para alivianar el impacto de la inflación hoy sobre el bolsillo de la gente. Si es que creen esas medidas o no, digamos, ¿cuáles son las diferentes posturas que hay respecto a esto? Más allá de solucionar la inflación, que es un problema gigante, ¿no? Volviendo a la temática de las causas, si me dejan desarrollarlas un poquito más, y después vamos a ir a las políticas que buscan contrarrestar a esa... Y bueno, esta es una salida concreta. Lo que se le propone a los empresarios es que no queremos que los empresarios no ganen plata. Lo que decían en el informe anterior, de que un periodista decía que los empresarios iban a vender a pérdida, es mentira. El peronismo no quiere que pierdan las empresas, pero el peronismo lo que sí quiere es que el trabajador, que el pueblo en su conjunto, pueda comer, pueda tener un aumento de su salario real, que pueda tener mejores condiciones de vida. Entonces, lo que le decimos a las empresas es que tus ganancias no aumenten por aumento de precio, que aumenten por aumento de las ventas. Che, pero y en ese aumento de las ventas está la dignidad del pueblo argentino. ¿No están diciendo también de no pagar al FMI una parte del Frente de Todos? En el 17 de octubre. No te metas en el quilombo, pues, es cualquier cosa. El abanico del gobierno es impresionante. Vamos al tema de precio, volvemos al tema de deuda. Ahora, vamos de forma ordenada. ¿Esta medida es una medida económica o es una medida electoral porque estamos a semanas o una medida social? Para mí tiene un poco electoral, básicamente porque es una locura pensar que puede llegar a funcionar un control de precios fuera de la realidad. La verdad que gran parte de la población argentina no hace sus compras en grandes supermercados, hay un montón de gente que va y compra en la despensa. Entonces ya de base la parte más práctica y operativa, que es decir, yo como gobierno voy a ir a controlar los precios, no tiene razón de ser. No es solamente sobre los supermercados, lo dijeron en el informe. Que es también sobre los mayoristas, y esos influyen en el precio que vende el almacén. Vos imaginás el control de precios, lo que busca un ejército de personas el control de precios no es sobre esos supermercados. Es algo, ¿Cuántas empresas te dije que operan en el rubro de bebidas? 2. Concentran el 95% del mercado. Está bien, pero no me puede decir que no hay poder de mercado y poder monopólico ahí que influya sobre el aumento de los precios. Lo que tenemos que hacer desde el gobierno, la propuesta política que tenemos, es que la economía no la maneje el mercado solamente. Que la economía entre la política, esa política democrática que le eligió el pueblo argentino. Y en ese sentido,
Siguiendo lo que dijo, un poco lo que entre líneas está diciendo el secretario de Comercio nuevo, Roberto Feletti, mi pregunta es, esta medida, vos que sos estudiante de economía y sos un chico inteligente, ¿es para intervenir en la puja distributiva o es para controlar la inflación? Porque es distinta la cuestión. Tiene de las dos cuestiones. La puja distributiva genera inflación. Y el problema que como estamos diciendo, es uno de los problemas que está generando esta inflación es la concentración de precios que te da poder de mercado, y las empresas, en vez de vender más, lo que hacen es no producen más porque hay demanda, pero no la quieren abastecer, sino que aumentan los precios, y de esa forma el consumo... hay otra forma de salir de esta. Que el consumo de la gente aumente, que las empresas vendan más y ganen más de esa forma. Es sencillo la ecuación de las ganancias de las firmas. Bien, precio por cantidades. O ajustan por precio o por cantidades. Nosotros lo que queremos... Déjame terminar. Bueno, nosotros lo que queremos es que aumenten esas cantidades para que el pueblo argentino pueda consumir más y aumente esa calidad de vida que en los últimos años, por la pandemia y por la gestión del macrismo, viene reduciendo. Te hago una pregunta, Juan Pablo, el poder adquisitivo de los trabajadores. Vamos a hacer un diálogo. Hagamos un diálogo, Juan Pablo. ¿Pero qué pasa, Iñaki? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo Macri. No, yo quiero decir una cuestión de eso. 1810 Macri. No. 2019. Pero vos defendés a Milei que niega hasta el cambio climático. No hay mucho que discutir acá. Estamos hablando... Ustedes quieren que las empresas hagan lo que se les cante. Lo dijo Esper clarísimo en el debate con Nicolás del Caño. No sabía ni que las condiciones laborales que tiene un trabajador de Rappi. No sabía que no tenía vacaciones pagas. Usted no tiene ninguna menor idea cómo vive la familia trabajadora de la Argentina profunda. Y ustedes entienden tan bien, por eso los vota tanta gente. Por eso su mensaje llega a tanta gente. Toma Rafael Castillo, andaba presidente de Guernica, a presidente Perón. Yo me fijo cuánto sacaron a nivel nacional y sacaron. Yo quiero hacer una pregunta. Volviendo al tema de los precios. Volviendo al tema de los precios. Me dicen siempre... No, pero déjame contestarle, porque me dice siempre, pero Macri. Y la cuestión es que hay que analizar lo que pasó en el pasado, porque los que gobernaron hasta hace tan poquitos años, hoy a la mañana en la radio están dando soluciones, recetas mágicas que las aplicaron y no funcionaron. Entonces, hay que tener humildad para decir que nadie sabe cómo bajar la inflación de un plumazo. No, hay un montón de gente que dice Macri. Lo que decía Macri de que le iba... Es que cuando dice que Argentina es un país atrasado, es un país atrasado. Fíjate los discusiones que estamos dando. Las políticas que hay que tomar son muchas. Como debatir la pena de muerte. Eso quiere decir que el gobierno no sabe cómo bajar la inflación. El gobierno, que no hay una receta mágica. El gobierno lo que hace que nadie sabe cómo bajar la inflación. Que nadie sabe bajar la inflación. Nadie tiene la solución, la receta mágica. Lo dije, hay un montón de países que no tienen inflación. Lo dije 10 veces. Hay muchos países que utilizan Lo dije 10 veces y porque me interesa que no vengan a mentirle al pueblo argentino con soluciones mágicas o con cosas que hicieron hace 3 años, con cosas que hicieron hace 3 años y no funcionaron. Que volvieron a la gente que está comiendo. Culpan a la emisión, culpan al déficit fiscal, lo hicieron hace 2 años y la inflación se le fue un pico del más del... ¿Hace falta redistribuir un poco la riqueza? Me pregunto, a todos, no sé, Iván, Iñaki, ¿ustedes qué piensan? Porque noto que las medidas que tanto propone, digamos, el Frente de Izquierda como el Frente de Todos, implican cierta redistribución de la riqueza de los sectores que más estuvieron recuperándose de la pandemia. Me gustaría saber qué piensan... Yo te consulto, mi eje no está puesto en la redistribución de riqueza, sino en que la gente que menos tiene tenga más, que no necesariamente entiendo que se le saca a la gente que más... pero si hay un 53% de inflación anual, ¿cómo hacemos para que que el crecimiento llegue a los bolsillos de todos, desde tu punto de vista? Justamente es de vuelta a lo que volvíamos antes. Vos tenés una carga impositiva en la Argentina que es la más alta del mundo. No hay otra que sea más alta, no hay otro país que tenga mayor carga impositiva. ¿Quién la absorbe? ¿Cómo? ¿Quién la absorbe? ¿Los empresarios o los trabajadores? ¿Quién la absorbe qué? La carga impositiva la absorbe el Estado, si son impuestos. ¿Cuáles son los? ¿Cuáles son? ¿Quién la paga? Dando 15 minutos recién, ahora vamos a dejarlo ¿Quién la paga? La única manera. ¿Son ingresos al consumo? ¿Son impuestos al consumo o impuestos a los ingresos? Recién cuando te preguntábamos por qué no se hacen cargo de lo que le prometieron a la gente y como la gente está hundido en la miseria, estabas haciendo silencio. Ahora te pido que me dejes hablar. Lo que te digo es que me parece que la única manera hoy de poner más plata en el bolsillo de la gente no es poniendo más plata en el bolsillo de la gente, sino no sacándosela. Es decir, el paso previo a poner más plata en el bolsillo de la gente es no sacársela del bolsillo. Pues se la sacás del bolsillo con un montón de impuestos y un montón de cargas sobre cosas que no me reflejan. Ese es el speech de siempre, Iñaki. Pero me dejás terminar de hablar, vos hablaste, déjame terminar de hablar. No puede ser que no puedas escuchar. Es una pregunta concreta la que te hicieron. ¿Qué impuestos hay que bajar? ¿El IVA? ¿Ganancias? No, del IVA no hablan. No es lo mismo. Hablan de la... No, del IVA lo entendemos como un impuesto que tiene que estar para que subsista
Mirá, ¿ves? O sea, el impuesto que más perjudica a la clase trabajadora, que es el IVA, que hasta no proponen sacarla. No, en la leche hoy no está ya más el IVA. Estás equivocado. Está la harina, están los alimentos. Hacen un montón de productos que ya no está porque lo sacó. Entonces vos defendés el IVA que lo tiene que pagar hasta cualquier trabajador común de a pie, vos ese decís que no hay que sacarlo. Lo único que te molesta son los impuestos a los poderosos. No, a los poderosos no, impuestos a lo que permite generar trabajo genuino. No, vos siempre con el mismo discurso de que hay un ente maligno arriba que no, que le quiere sacar plata. Del maligno habla Milei, en primer lugar. Perdón, y después, chicos, se metió Sol. ¿Hablaste vos, Sol? Sí. Sol, de Santiago del Estero. Quería preguntarle a los chicos ahí en el piso porque había escuchado una nota de Víctor Fera con 7Case donde decía él que la única forma de bajar los precios era generando más competencia. ¿Cómo creen ellos que se generaría esta competencia y también qué piensan de la ley de góndolas? Si ellos creen que los empresarios, está hecha la ley por, no sé, abuso o especulación de los empresarios. Hay un problema con la ley de góndolas, que es una medida que, como ya vimos, no tuvo mucho efecto porque solo regía para supermercados e hipermercados con 800 metros cuadrados de espacio, que en la Argentina, lo googleé antes de venir acá, son 510. Es decir, es un sector muy reducido a la cual se aplica la ley de góndolas, y yo quiero insistir con esto, porque nosotros no podemos confiar en el gobierno que retrocedió con Vicentín y que viene retrocediendo en chancleta todo lo que es avanzar por conquistar nuevos derechos. Todo lo control de precios por la inflación, para que no aumente más alimentos básicos, tiene que estar controlado por los trabajadores, por los usuarios. Tiene que haber comités especializados que se encarguen de que no se aumente un solo peso en los supermercados, porque la situación es drástica y lo que tenemos que discutir nosotros es medida de fondo. Acá está el compañero que defendía al gobierno de Macri, que se endeudó y dejó el país en la miseria. Está el compañero de Milei, compañero capaz, bueno, que niega el cambio climático y dice que los precios tienen que subir porque la ley del mercado, y cuando le preguntás sobre un impuesto dice no, al IVA sí, ese hay que dejarlo. Y después está el compañero de Frente de Todos que tiene una retórica que puede quedar muy linda, pero los hechos le estamos cada vez peor. Está el Frente Izquierda que nunca en su vida pudo legislar nada que pueda superar la Cámara de la Comisión de la Cámara de Diputados y nunca pusieron en práctica nada de lo que hicieron en la historia. Gracias a Dios. En los colegios haya comida que menos mal que no les quería dar ni un medallón de pollo. Bueno, también se obtiene la fortuna. ¿Puedo leer la pregunta que hicieron? Porque me pareció muy interesante la pregunta que hicieron, que planteaba que en muchos sectores no hay competencia. ¿Por qué? Porque son pocas empresas las que concentran y tienen ese poder monopólico para aumentar los precios y hacer lo que se les cante. Entonces, no es un discurso, es lo que pasa en la realidad. Entonces, nosotros lo que hacemos con estas políticas concretas, como la que estamos debatiendo hoy, como la que estamos discutiendo hoy, es afrontar esa concentración. Dijiste varias veces Vicentín. Exacto. ¿Qué habría que hacer, yendo a la práctica? No, porque nosotros, ahí fue un momento clave, lo de Vicentín no fue gratis. ¿Qué habría que hacer? Nosotros queremos discutir la verdadera soberanía alimentaria y queremos discutir cómo habría que hacer con los monopolios. Pero haciendo la práctica, bajemos a la tierra, ¿qué habría que hacer? Vos le decís a él que él no hizo algo, que él retrocedió en chancleta con Vicentín. ¿Qué hubieses hecho vos entonces? ¿A esa empresa estafadora? Decime que hubieses hecho, no agregues un montón de adjetivos alrededor, estafadora, maligna. ¿Lo habéis estatizado y puesta bajo control de sus laburantes? Como Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. No, como Iñaki, Aerolíneas Argentina bajo control de sus laburantes. No, vos dijiste bajo control del Estado. No, hay una realidad que Menem privatizó. No me dijiste qué habría que hacer en concreto en Vicentín. Yo en Vicentín lo que nosotros proponemos es que había que haberla estatizado sin pagar ninguna estatizado, con todo del Estado, es IPF, Aerolíneas, están estatizadas. A ver, yo soy trotskista, soy el Frente Izquierda Unidad, yo me paro desde otro lugar para analizar la sociedad, yo planteo y peleo por una sociedad muy distinta a la que estamos viviendo hoy, que hay una anarquía productiva, que aumentan los salarios. Yo estoy planteando incluso del Frente Izquierda Unidad, estamos planteando reducir la jornada laboral para repartir las horas de trabajo, para que no haya ningún desocupado más. Entonces la óptica que vos me querés meter a mí, yo soy totalmente ajeno a eso. Yo planteo otra salida plata para pagar esos salarios, digamos, esa plata para pagar esos salarios que se pagan en base a las horas que vos estás recortando. Con lo cual se trabaja lo mismo, al fin y al cabo se produce lo mismo. No, se produciría más. Se produciría más. ¿Por qué si vos estás repartiendo horas? Porque aumenta la productividad. En 1974, escuchaste dato, en 1974 se tardaba hacer un auto aproximadamente 6 horas. Con el avance tecnológico que hay hoy, ese auto se haría en menos de la mitad del tiempo que tomaba en 1974. Es decir, aumentó la tecnología y sin embargo seguimos trabajando más. Y además están ustedes, sobre todo el compañero de Larreta, que dice que hay que sacar las indemnizaciones para que haya más gente trabajando. Está proponiendo sacarle derecho a los laburantes para que haya más trabajo. Volviendo a la inflación, yo escuchaba acá a Iñaki, cuestionabas al compañero acá cuestionabas acá al camarada del PTS
porque ellos son un bloque de legisladores pequeños, según comentabas vos, y que no han logrado nada. No, lo que digo es que ellos tratan a veces de hacerse como si tuvieran realmente los derechos de los trabajadores, el reclamo de los trabajadores. No, digamos, como si ustedes levantaran las banderas, solamente ustedes la bandera... Dejá de preguntarte, yo te entendí tu razonamiento. En línea con eso, yo lo que quería preguntarte es, a Milei lo hemos visto mucho hablar en televisión, pero la verdad es que no lo vimos administrar ni un kiosco. ¿Vos decís que mañana asume Milei y baja la inflación? No, por supuesto que no, porque un diputado no puede hacer eso. Yo no le dije que ellos no bajaban la inflación porque era un bloque pequeño. Yo lo que les dije es que ellos haciéndose eco de que representan tanta gente, terminan con un porcentaje muchísimo menor que cualquier otra fuerza. Lo que significa que no es ni una chicana, ni decirle que no puede presentarse por eso, ni que tiene justamente el sistema democrático nos incluye a todos, es por eso que ellos tienen un porcentaje en esa votación, pero de alguna manera ellos no están representando a la cantidad de gente que creen que representan, porque el 7% nos representa a los trabajadores. ¿Milei representa a los trabajadores? Por lo menos representa más a los trabajadores que ellos. Si nosotros sacamos los derechos en la capital. Nosotros nos votaron desocupados. Voy al Zoom. ¿Quién habló del Zoom? Por favor. Leila, ¿fue? Leila en Corrientes. Sí, gracias. Gracias. Hace una década tenemos inflación en Argentina, más de una década, cuando antes con 1.000 pesos se podían comprar 20 paquetes de arroz, hoy compras 1 kilo de carne con suerte. Y se están chicaneando y ningún partido hasta ahora nos puede decir cuál es la vía de acción para poder salir de esta inflación. A ver, junto con Leila quiero preguntar también los compromisos que pide el FMI con la Argentina, porque eso también tiene que ver con la inflación, con los precios. ¿Cuáles son esos compromisos de pago de la deuda? Te quiero escuchar a vos, Iván, que no te escuchamos. Sí, bueno, ahí tomando un poco la idea de las propuestas, creo que voy a compartir acá con Iñaki. Nosotros proponemos que lo que menos tienen tenga más, también digo, eso es lo que tenemos que generar. Si el que dice que la emisión no tiene nada que ver con la inflación, digo, no sé en qué se basa, por eso te pregunté un par de veces. Pero Macri que la emisión propuso dijeron que era una de las causas. Y hubo inflación, es una de las partes. 54, hubo más del 50%. Pero vos creés que la emisión no tiene nada que ver con nosotros creemos que la inflación es un fenómeno que tiene diversas causas que se retroalimentan. Bueno, por ejemplo, la dolarización de la economía. ¿Qué pasa? Cuando se devalúa el peso, las grandes exportadoras quieren dolarizar. Perfecto, pero ¿por qué se evalúa el peso? Vamos de aparte. Cuando los grandes ojeros, por ejemplo, se evalúa el peso, quieren traducir al mercado interno el precio del dólar, haciendo que en el precio del supermercado salga lo mismo que sale afuera. ¿Por qué vamos a permitir? ¿Por qué se evalúa el peso? ¿Por qué crees vos que se evalúa el peso? Justamente, yo antes decía que la Argentina tenemos una economía ¿No crees atrasada, que porque se emite más se amplía la base monetaria y no hay demanda? Volviendo al tema de la base monetaria. El macrismo tuvo de 2018 a 2019 el presidente del Banco Central que... ¿Y no crees que bajar la emisión, si la emisión tiene que ver, no crees que bajar la emisión sería un buen punto? Vos casi que la congelaste en 2018, ¿no? ¿Querés llevar el debate a ese lugar? Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta? Vos no podés venir a decir acá que nosotros queremos menos plata para la gente. Eso es una payasada. Vos no podés venir a ¿Por qué lo defendés al del PRO si vos Yo le quiero hacer una pregunta. Diciendo que nosotros queremos menos plata para la gente, nosotros no queremos menos plata. Yo le quiero hacer una pregunta al representante de Juntos por el Cambio. Es que en 2018, cuando ellos pensaban que la emisión era la única causa, congelaron la base monetaria y no les fue muy bien con la inflación. Entonces, ¿por qué vienen a repetir soluciones mágicas o cuestiones pensando que la causa de la inflación es una sola? Yo no estoy diciendo que si es una cuando sola. gestionaron, no estoy diciendo ¿y cuáles otras son? Si la emisión es parte ¿Cuáles del otras problema son? para buscar soluciones concretas, que es lo que están preguntando. ¿Cuáles otras son? La concentración del mercado de las grandes generan empresas no es una causa de la inflación. La concentración económica en pocas empresas que le da poder monopólico no es una causa de la inflación. ¿Y cuál crees vos que es la solución al respecto? Y una de las soluciones es hacer una política pública que trate de controlar esas empresas. Controla las empresas. Claro, porque la economía, por un lado, tenemos al mercado, pero por otro lado tenemos que tener a alguien que lo regule, y ese es el Estado. Es el Estado que se elige democráticamente, porque lo elegimos todos. Al mercado no lo elegimos todos. Entonces, pongamos el rol del Estado sobre la mesa y el rol de la democracia sobre la mesa, y en ese sentido busquemos soluciones que puedan paliar todas estas causas. ¿Y tu solución es mandar 5 tipos a un supermercado con una pechera a controlar el precio de cada paquete que está puesto en la góndola? Esto de desprestigiar las políticas públicas es algo que hace el liberalismo para regular siempre, la inflación. Yo creo que el Estado tiene que intervenir en fomentar que haya más producción, que haya más laburo, que el tipo que tiene una pyme pueda contratar más gente, pueda producir más. Creo que ahí tiene que intervenir el Estado. No en querer ponerle un freno a los precios de forma ficticia y mentirosa, porque queda bien para el título y porque le va a sumar votos, para simular que están haciendo algo. Y en los 4 años de macrismo, digamos, que hubo inclusive uno en el que no hubo emisión, que es lo que comentaba recién, 2018-2019. ¿Qué pasó que no se pudo frenar la inflación? Yo no estoy diciendo que la única causa de la inflación sea la emisión. Yo estoy ¿Cuáles son las otras? Claro, pero ¿cuáles son las otras causas y cuáles serían las digamos, soluciones que, como entiendo decís, la producción que crezca el país, digamos, por qué no se logró solucionar hasta ahora? Hubo un año de Macri donde no haya nada de inflación. Eso no fue así.
inflación no, emisión. No haya emisión, perdón. Después creo que la independencia del Banco Central es algo que funciona en todo el mundo. Digo, si vos le sacás al gobierno central el control total sobre el Banco Central, la maquinita de imprimir billetes y demás, que es controlar la emisión, no estás ampliando la base monetaria, no hay demanda frente a esos pesos que se generan, y eso generaría, una de las cosas que generaría que se baje la inflación. Después creo que la reducción de impuestos a la producción. Menos del IVA, como decía acá Iñaki. No sé, podemos pensar si hay que bajar IVA o no hay que bajar IVA, pero me parece que es una cuestión genérica. ¿Cuáles fueron tus medidas para controlar la inflación? Por un lado, primero hiciste desde el Banco Central un control de tasas, no te funcionó, y a los 2 años, con Sandleris, hiciste un control de la base monetaria. Eso es a lo que nos referimos. Vos lo que hiciste es controlar la base monetaria, que la emisión monetaria vaya a niveles ínfimos, y lo que hiciste no fue que se te fue controlar la inflación, sino todo lo contrario, se te disparó. ¿Y por qué se te disparó? Porque el tipo de cambio se te fue al cielo. Y el tipo de cambio lo que hace, influye sobre los precios, influye sobre las expectativas de todos los agentes que definen esos precios y que esperan esos precios para el periodo siguiente. Bien, entonces, ¿por qué aumenta el dólar, crees vos? ¿Por qué aumenta el dólar? Y bueno, hay un mercado de cambios en el cual vos lo que hiciste fue abrir la economía y abrir la economía desde lo financiero, entraron muchos capitales, esos capitales vinieron a especular a la Argentina y después se llevan la renta. Se la llevan la renta, remisiones en utilidades. ¿Y cómo se la llevan? En divisas, en dólares. Entonces por eso te aumentó el dólar, por eso se te fue el dólar y por eso se te fueron los precios. ¿Porque hay una mayor demanda del dólar frente al peso? ¿Y quiénes son los que demandan esos dólares? No, JP Morgan. Si se va el tiempo, para mí queda importante. Sí. Es importante Tenemos decir Tenemos que ir cerrando a ustedes. Claro, dale, él ya habló, que cada uno cierre un poquito y yo les voy a hacer una pregunta final a todos ustedes. Quería plantear una cosa porque se estuvieron discutiendo muchas cosas acá. Hay distintas. Apelamos a su brevedad. Sí, hay distintas visiones sobre la teoría económica y sobre cómo se genera la inflación. Yo quiero plantear que desde el Frente Izquierda Unidad, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, tenemos medidas concretas para frenar esta avanzada inflacionaria que se está comiendo el salario de los argentinos, que por un lado es como lo que decía antes, indexar los salarios y las jubilaciones a la inflación para que nadie más pierda un peso, pero esto no es solo una medida aislada, sino que tiene que ser una medida que se tome con otras medidas de fondo, como la reducción de la jornada laboral, la vuelvo a repetir, para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar el salario. De esta forma se podrían generar, si se aplica solo a las grandes empresas, más de 900.000 puestos de trabajo. Entonces acá lo que tenemos que discutir son medidas concretas. Porque si no está el discurso del gobierno, está ellos que sostienen que la demanda y la oferta y que no sé qué, entonces que los salarios se pulvericen y que los precios aumenten. Entonces lo que hay que discutir acá son salidas concretas para el pueblo trabajador y de eso estamos peleando el Frente Izquierda Unidad y estamos peleando por también conquistar nuevas bancas en estas próximas elecciones. ¿Iñaki? Por supuesto, yo no quiero que los trabajadores, el sueldo de los trabajadores se pulvericen y los precios vayan al cielo, pues nadie compraría los productos de los que habla, pero está bien, es el delirio constante de la izquierda. Con lo cual, bueno, nada, llamar a votar a Javier Milei el 14 de noviembre, me parece que en la Ciudad de Buenos Aires es el candidato que mejor representa a todos los porteños y que mejor me parece nos va a representar en la Cámara de Diputados. Iván. Yo, bueno, creo que en principio dejar de usar recetas que nunca funcionaron, digo, no volver a caer en lo mismo y mucho menos cuando se trata de un discurso meramente electoral y que en términos reales no funciona para nada. Y después que me parece que hablar de lo que hicimos en algún momento, lo que hizo Macri y demás, y no estar concentrado en cómo vamos a solucionar los problemas de lo que hoy está pasando. Nosotros tenemos algunas propuestas concretas de reducción impositiva para el empleo joven, para las empresas, las pymes que quieran contratar jóvenes. Creo que la independencia del Banco Central, por más que digan que no tiene nada que ver con la emisión, tiene mucho que ver con la inflación que se está generando. Y después, bueno, yo llamaré a votar a Juntos por el Cambio, ya que hizo Iñaki con yo para cerrar, la realidad que lo que quiero venir a decir es que el gobierno lo que hace es enfrentar todas estas causas que tiene la inflación y proponer políticas para todas ellas. Nadie de los que vengan acá y vienen con recetas mágicas sabe cómo hacerlo. Entonces, en ese sentido, pedimos lo que es humildad y que el mercado no controle a toda la economía, sino que el Estado y la democracia y la política de la participación que somos nosotros, somos los jóvenes que participamos en política, que intervenga en la economía y que pueda generar que el crecimiento económico sea con mayor justicia social. ¿Cuántos años tienen? 22 años. ¿22? 23 cumplí la semana pasada. 20. Feliz cumpleaños. 25. O sea, son todos sub-25. Distintas miradas. Ustedes representan espacios políticos. Después están los columnistas de altavoz que tienen sus miradas, que son todas diferentes en todo el país. Les pregunto, pero apelo a su brevedad porque tenemos que cerrar el programa, los vamos a llamar de nuevo porque hay muchos debates acá en altavoz. Pero les pregunto si se imaginan de acá a 10 años un país sin inflación, que vayas a comprar lo que vas a comprar hoy en el supermercado y pagues lo mismo. ¿Sí o no? Cada uno.
Sí, bueno, empiezo yo. La verdad que esto se genera con políticas económicas que sean sustentables y sean sostenibles y que no vengan a realizar descalabros macroeconómicos, y también con un Estado que esté en esto, que esté en la competencia, que esté no dejando que el mercado se regule solo y que los grandes empresarios puedan fijar los precios de la manera que quieran, y de esa forma, con política sostenible y con la política y la población participando en la política y en las decisiones económicas, la realidad es que vamos a poder salir adelante. Yo sí me lo imagino ese país. También me imagino un país donde los jóvenes no tengamos la incertidumbre sobre si vamos a llegar a fin de mes o no, que no tengamos la incertidumbre de si vamos a pagar el alquiler, de si que compramos un queso rallado capaz no llegamos a fin de mes. Entonces sí creo que se puede llegar a ese país, y creo que la única forma de llegar es de la mano de los trabajadores, de la mano de la lucha, que es la única que garantizó derechos en este país y en todo el mundo, y por eso estamos peleando desde el Frente Izquierda Unidad, acompañando todas las luchas, la lucha de los trabajadores de la TAM que están peleando por su puesto de laburo. Así que sí, estoy convencido que se logra en las calles con los trabajadores y la juventud organizada. Iñaki. A mí me parece que sí, en tanto y en cuanto los precios los ponga la gente y no el Estado cree que pueda inventar precios sobre la nada a cuestiones que no tienen ni idea de cómo se fabrican ni cómo se comercializan. Yo creo que sí, ojalá que sí, vuelvo con lo mismo, no va a pasar si seguimos repitiendo recetas que nunca funcionaron, si emitimos 200.000 millones por mes y controlamos los precios ficticiamente, así no, creo que con algunas puestos en común y con algunos puntos centrales resueltos, ojalá que sí, y esto es lo que todos esperamos, me parece, seamos el partido que seamos. Gracias a los cuatro, porque más allá de las chicaras y todo, Gracias. fue en el marco del respeto, así que les agradecemos venir acá, debatir ese programa de los jóvenes de todo el país, serán invitados de nuevo, nos Totalmente. encanta tenerlos, nos encanta escucharlos y aprender de ustedes. Podemos sacar una conclusión, hay un mismo diagnóstico, la inflación es un problema, un flagelo para los argentinos, y los cuatro jóvenes, sub-25, tienen esperanzas de que esto no suceda. El tema son las fórmulas, cómo salir, que ahí hay diferentes miradas. Como siempre, hay diferentes miradas acá en el país, chicos, nuevamente gracias, un placer, de verdad, un placer tenerlo. Vos reíte, pero vos los estás viendo hoy acá y en un futuro lo vas a ver en un debate. No me río nada, Y vas a olvídate. decir, Soy ¿sabes dónde grosos. arrancaron? Acá, olvídate. Arrancaron sus primeros debates acá. Exacto, hacemos una pausa. Chiquita que hay más altavoz. Dale, dale.